Bueno, empecemos. Seguramente si ya llegaste a los 30, querrás hacer muchas cosas, así que lo que menos queremos ahora es perder el tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo ha sido mi experiencia y por qué empecé yo a estudiar en la universidad a los 30 años? ¿Cómo es esto de estudiar a los 30 años? Les contaré un poco de mi experiencia, un poco de la mentalidad que hay que adquirir para empezar a estudiar a los 30 años o pues mayor de los 30 años y algunas técnicas y estrategias que nos ayudarán a aprender de la mejor manera. Así que no te muevas de este video que ya seguimos. Una vez que salí del colegio, yo salí a los 18 años. Nos habíamos ido a vivir a Bogotá, allá es otro calendario. Por cuestiones de cambios de viajes, me perdí 2 años de estudiar, así que salí a los 18 años. Después de salir de estudiar a los 18, entré a pagar servicio militar y yo tenía ganas de estudiar. Ya las pruebas me habían salido de una manera pues positiva para estudiar lo que yo quería, todo lo que tiene que ver con lo social o con las ciencias sociales, pero resulta que no empecé a estudiar. Dije, después de que salga la carrera, pues bueno, voy a buscar la forma. No había dinero. Pero ahorita les mostraré que el dinero no es el mejor obstáculo que nosotros podemos poner como excusa. Y ya lo veremos más adelante. El todo fue que yo salí del colegio y pues al entrar a pagar servicio militar, la situación se prolongó un año más. Una vez que salí del servicio militar, en mi casa había necesidad económica y yo tenía que empezar a trabajar. Pero también quería estudiar. Siempre me ha gustado el estudio. Pero definitivamente las cosas no se dieron. Si mi papá no tenía la posibilidad de darme estudio, mi madre tampoco, no había posibilidades. Así que todo dependía de mí. Yo dije, me voy a poner a trabajar un poco de tiempo para poder como adquirir un poco de ingresos y ya después miramos cómo hago para lo del estudio. Pasó alrededor de un año yo trabajando y resultó que lo del estudio se fue quedando atrás. Después quise entrar a estudiar. Cuando empecé a averiguar, resulta que me puse a hacer cuentas y yo dije, todo lo que me gano me tocaría invertirlo en estudio. Y resultó que mi mentalidad no estaba preparada para, o no sabía la importancia que tenía de estudiar. Y resulta que yo dije, no, en 5 años yo estudiando, 5 años yo trabajando y todo lo que trabajo se lo invierto al estudio, no puede ser. Así que pasaron los años. Cuando cumplí 25 años, caí en cuenta que ya habían pasado los 5 años que yo había dicho que supuestamente no quería gastarme todo ese dinero en estudio. Y pasaron los 5 años y no conseguí absolutamente nada. Y bueno, seguía aplazándolo el estudio. Yo quería estudiar, pero no había las posibilidades, ni tampoco la mentalidad necesaria para yo poder enfrentarme a una carrera universitaria. Posteriormente a los 25 años, pues conocí al amor de mi vida y me casé. Y un grado más de dificultad. Estoy casado, ya tengo 25 años, tengo responsabilidades y lo del estudio se quedó allá. Me pasaba lo siguiente. A mí me preguntaban, como en pasado, ¿qué quería estudiar usted? Y yo siempre respondía también, a mí me hubiera gustado estudiar tal cosa, me hubiera gustado estudiar tal. Y siempre esa cosita ahí. Pues pasó el tiempo y gracias a Dios, primero que todo, las cosas se dieron y yo dije, no, tengo que buscar la alternativa, tengo que estudiar porque me gusta el estudio. Sé que eso me ayudará a meter información en mi cabeza para un terreno profesional, para ejercerlo, para ayudar a otro, para ayudarme a mí mismo, para lo que sea. Pero yo veía la necesidad de estudiar una carrera. No sé si tanto por el título, yo lo veo como una necesidad de adquirir información y de cambiar la perspectiva de nosotros como personas. Llegaron los 29 años y yo dije, hace 11 años salí del colegio, no ha pasado nada con mi vida, he hecho trabajar, he vivido bien, pero necesito estudiar, quiero estudiar lo que siempre he soñado estudiar. Y empecé a buscar la forma, pero mi mentalidad ya había cambiado. A los 18 años yo pensaba que gastar dinero en educación no era importante o tal vez me dolía sacar la plata para gastarla en educación. Pero después entendí la plata que trabajé en 5 años se fue y fueron pocas las cosas que pude conseguir. Empecé a estudiar a los 30 años. El día que cumplía 30 años, ese día entré a estudiar. Y ahí es donde yo les digo, para yo entrar a estudiar tuve que haber cambiado cosas en mi mentalidad. Dejé de darle importancia a muchas cosas que realmente no son importantes y ver la necesidad de la educación para mi vida y empezar a buscar una alternativa.
es un crecimiento personal muy importante. Llevo 3 semestres y lo que he aprendido en mi carrera, yo digo, esto lo puedo aplicar en cualquier cosa en mi vida. Así que para yo poder empezar a estudiar, más o menos a los 30 años, tengo que tener una mentalidad de que realmente quiero capacitarme, bien sea para avanzar profesionalmente, porque puede ser que estés estancado en una posición laboral y lleves 10 años, 5 años, 20 años en la misma posición y no has podido avanzar porque requieres de unos estudios, de un tipo de conocimiento. Entonces yo creo que para poder empezar a estudiar después de los 30 años, 30, 40 años, hay que empezar a cambiar la mentalidad. Recuerdo de alguien que me decía, no, el estudio no sirve para nada. Hoy en día tiene 30 años y está diciendo, a mí me gustaría estudiar tal cosa. Entonces la cuestión de empezar a estudiar es un cambio de mentalidad y hay que poner en juego lo que nosotros queremos alcanzar, a dónde queremos llegar, para qué nos puede servir lo que vamos a estudiar. Yo creo que a los 30 años estamos muy conscientes de lo que queremos en la vida o por dónde nos queremos enrutar. Por eso a esta edad podemos reconocer qué es lo que queremos nosotros. Por eso esta edad no es un mal momento para iniciar a estudiar. Y te lo digo así si tengas 30, 40 años, porque mi esposa también empezó a estudiar a los 30 años y tenemos la experiencia de los dos. En estos momentos estamos estudiando y ambos tuvimos que pasar por un momento en el que nuestra mentalidad entendió que el estudio era una buena alternativa para nosotros y para nuestro futuro. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cómo estudiar a los 30 años con tantas responsabilidades? Ya tengo hijos o ya estoy casado, ya tengo una familia, ya tengo ciertas responsabilidades que me hacen difícil en estos momentos estudiar. Bueno, ahí es donde usted ya tiene que empezar a sopesar. Y aquí entramos a otra parte del video. ¿Cómo es estudiar a los 30 años después de haber salido hace 12, 13, para algunos 14 años de haber salido del colegio? Pues la verdad no es fácil, pero tampoco es nada difícil ni nada del otro mundo. Yo creo que cuando estábamos en el colegio pues teníamos un ritmo de que salíamos de estudiar y nos íbamos a hacer tareas. Había un cierto ambiente de que estábamos estudiando, teníamos que hacer tareas, teníamos que cumplir algunas actividades, responsabilidades y al otro día teníamos que presentarlas en el colegio. Pues eso ya ha cambiado. Yo por lo menos dejé muchos años de leer. Leía lo suficiente y tal vez lo necesario, pero de que yo tuviera que leer libros o cosas así, no. Entonces cuando entré a la universidad me enfrenté que con la carrera que yo estoy estudiando necesito leer muchísimo y no me sirven las lecturas abuelo de pájaro por encimita, no, tengo que leer profundamente, analizar. Entonces hay que empezar a cambiar un poco de cosas. Yo pienso que una palabra importante que tenemos que tener presentes para poder estudiar a los 30 años es programarnos. Si no nos programamos es complicado. En estos 3 semestres que yo llevo he tenido temporadas en las que no me he programado y he notado que no he aprendido, he notado que me he estancado en algunas cosas. Yo le echo la culpa al trabajo, pero realmente es una cosa de afrontar. Hay que sacar las excusas de la mente y no llegar a la universidad a decir, profe, no pude hacer esto porque tengo mucho trabajo. Yo creo que no. Si nosotros queremos algo en la vida, tenemos que esforzarnos y sacar las excusas y aplicar la autocrítica es el primer camino para nosotros empezar a vencer nuestras propias excusas. Así que si quieres empezar a estudiar después de los 30, seguramente si no te programas no vas a poder enfrentar el estudio. Tal vez estés en una universidad que puedes pasar las materias, como diríamos nosotros, raspando por encimita, mejor dicho, aceptable y seguimos. Pero yo creo que seguramente si ya llegaste a los 30 querrás hacer muchas cosas, así que lo que menos queremos ahora es perder el tiempo. Si estamos en una universidad es para aprender. Entonces después de haber salido hace mucho tiempo del colegio necesitamos reestructurarnos. Nuestra mente ha cambiado mucho, ya no está acostumbrado al estudio, está acostumbrado al trabajo. Entonces debemos de reestructurar nuestra forma de programarnos y administrar de la mejor manera el tiempo para poder estudiar correctamente. Porque la idea, como lo digo, es estudiar para aprender, no estudiar para obtener un cartón. Todo lo que he mencionado tiene que ver con nuestra mentalidad. A partir de los 30 años, muchos creemos, como yo pensaba cuando tenía 28, 27 años, que ya lo del estudio había quedado atrás
Era un buen propósito que tenía y prácticamente ya estaba tocando la frustración. Pero mientras haya vida, no tiene que tocar la puerta de la frustración. Es el momento de empezar. Yo estoy seguro que si usted toma una decisión, encontrará alternativas. Bueno, y olvidaba algo muy importante. La única forma en la que puedes estudiar, alternando trabajo con estudio, sería en una universidad a distancia. Existen algunas universidades en las que puedes estudiar los viernes y los sábados, algunas los sábados y los domingos. O hay otras posibilidades como estudiar solamente en las noches y pues trabajar en el día. Es cuestión de averiguar, de buscar la mejor opción. Si necesitas crédito, los mejores créditos, tómate tu tiempo para averiguar cuál es la mejor opción, lo que más te sirve, lo que siempre has querido, los costos, dónde es mejor, cómo se acomoda tu tiempo. Yo sé, buscando las alternativas, algo encontrarás. Por último, quiero comentarles cómo me fue a mí empezando los semestres a estudiar. Llevaba 12 años sin estudiar, me había dedicado al trabajo, a otras cosas, pero definitivamente el estudio había quedado como el pasado. Pero yo, gracias a Dios, decidí afrontarlo y tomar la decisión. Así que cuando empecé el primer semestre, empecé en muchas cosas perdido. Me considero que aprendo fácil, pero hay unas cosas que no me entran en la cabeza y eso es para todo el mundo. Así que una de las cosas que me ayudó y noté el avance fue que en el segundo semestre empezamos a estudiar algo sobre los tipos de aprendizaje. Y esto es muy importante. Puedes llevar 15 años, 10 años, no sé cuántos años lleves sin estudiar, pero resulta que para tener un buen aprendizaje necesitas conocerte a ti mismo, saber cómo aprendes, cómo es la mejor forma en la que aprendes. Si aprendes mejor viendo, si captas mejor escuchando, o si aprendes mejor haciendo y viendo. Hay 3 formas de aprendizaje: auditivo, visual y kinestésico. En alguna de esas 3 puedes estar. Entonces, para empezar a estudiar necesitamos identificar. Cuando yo identifiqué cómo aprendía, pues yo empecé a notar la diferencia en el momento de aprender. Empecé a buscar las estrategias, empecé a buscar la forma de cómo ir aprendiendo de la mejor forma. Una de las cosas que tal vez cueste mucho al momento de volver a estudiar y después de una pausa tan larga es saber llevar lecturas. Las lecturas son muy fácil para que te pierdas si no tienes buena comprensión de lectura. Si no llevamos las comas, si no llevamos los puntos, nos perdemos y prácticamente podemos hasta leer 10, 20 páginas y hasta más y no haber entendido nada. Y esa no es la idea cuando estamos estudiando. Aprender a leer es fundamental también en este momento del aprendizaje. Conocer la forma de cómo aprendo me dio una evolución para el segundo semestre. Ahora en el tercer semestre, cuando me siento a leer, cuando me siento a estudiar, siento el avance y siento el aprendizaje. Ahora, si tienes más de 30 años, no tienes la misma vitalidad, ni el mismo físico, ni las mismas fuerzas que cuando tenías 17. Entonces debes de buscar la mejor forma de cómo estudiar, y con esto me refiero a la ubicación. Tienes que sacar un espacio, un escritorio en el que puedas estudiar. Tienes que buscar la comodidad para tu espalda, para tu cuerpo, para que puedas aprender. Si usted está sentado leyendo, pero de una forma incómoda, en un sitio incómodo, de una manera que no es la mejor para aprender, usted no va a entender. Digo esto para que acomodes todo, para que puedas entrar a la universidad a aprender. Tienes que aprender técnicas, mnemotécnicas, cosas que te ayuden a estructurar un plan de estudios, marcadores que subrayen temas propios, separadores que te indiquen dónde están las cosas. Esto es un tipo de organización. Y vuelvo y lo repito, como tenemos más responsabilidades y tenemos que trabajar o tenemos un hogar, algunos tienen hijos, tienen que saberse organizar. No sé que se me haya olvidado en este video. Si tal vez quieres una segunda parte, quieres tocar algún tema en específico, me lo puedes dejar en los comentarios y podré hacer un video más adelante sobre el tema. Y con esto me despido. Para mí, estudiar en estos momentos de la vida ha sido muy bueno. Si te gustó este video, suscríbete. Bendiciones para todos, que estén bien.